Esta noche vamos a iniciar esta serie que hemos titulado Jehová está en su santo templo. En el primer tema, que es hoy, le hemos titulado Yo soy la puerta. Queremos hoy hacer una introducción al tema del santuario para que podamos entender, para que podamos comprender de una forma sucinta todo lo que fueron los diferentes santuarios que hubo y los componentes que había en el santuario. El primer texto que tenemos en pantalla es Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este fue el mandato del Señor a Moisés. Harán un santuario para mí. El Señor manda hacer un santuario. ¿Por qué? Dice el texto. Porque Dios tiene la intención de habitar en medio de su pueblo. Dios quiere no estar en un trono en la distancia. Dios no quiere estar en un santuario en el tercer cielo. No, Dios quiere estar en medio de su pueblo. Así lo presenta la palabra de Dios. Y es interesante que nosotros podamos buscar ese texto de 1 Corintios 6:19, donde el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no es nuestro. Dice el 20 que fuimos comprados por un precio alto, la sangre de Cristo, para que el Espíritu Santo more en el santuario que es mi cuerpo. Así que el interés de Dios es no solo estar en un lugar físico cerca de su pueblo, sino aún más profundo, dice Pablo. Dios quiere estar en mi cuerpo, dentro de mí, porque mi cuerpo es templo, es morada, es santuario del Espíritu Santo. La palabra de Dios señala los diferentes nombres que se le dio al santuario terrenal. Santuario terrenal se le llama en Hebreos 9:1. También el primer tabernáculo en Hebreos 9:8, símbolo para el tiempo presente en el verso 9 de Hebreos 9, figura de las cosas celestiales en el verso 23 del mismo capítulo, no la imagen misma de las cosas, sino simplemente un símbolo, está diciendo Hebreos 10:1, el lugar santo hecho por manos, según Hebreos 9:24. Era figura del verdadero tabernáculo. ¿Qué nos está diciendo eso entonces la palabra del Señor? ¿Qué nos está queriendo enfocar? Que sí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están hablando acerca de un santuario terrenal. Por eso ustedes ven los nombres y todas las citas que estamos colocando aquí son del libro de Hebreos, para que no pensemos que el santuario se quedó en el Antiguo Testamento. O sea, todas las citas de aquí que hablan acerca del santuario terrenal son citas del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Pablo está diciendo, está citando las diferentes formas como se le llamaba al santuario terrenal. O sea, Dios mandó a hacer un santuario para habitar en medio de su pueblo, pero ese santuario era figura de otro santuario. Ese santuario terrenal era una representación de un santuario celestial. Ese templo terrenal prefiguraba algo más. El verso 40 dice, mira, hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Tú vas a hacer el santuario, pero lo vas a hacer conforme al modelo. ¿Cuál fue el modelo que se le mostró? El modelo que se le mostró fue el santuario celestial. Así que no iba Moisés a hacer un santuario como él quisiera, sino conforme a un modelo. También ese santuario celestial es mencionado, lo podemos ver como el lugar de tu morada en Segunda de Crónicas, como un palacio en el Salmo 48, como su santo templo en el Salmo 11, como templo de Dios en Apocalipsis 11:19, santa y gloriosa morada según Isaías 63:15, como el verdadero tabernáculo que levantó el Señor en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Casa de mi Padre, dice Jesús en Juan 14:2,
lugar de su morada. Salmos 33:14. Fíjense cómo Antiguo y Nuevo Testamento hacen referencia a ese santuario celestial, que fue al que estaba prefigurando el terrenal, que fue el modelo que se le presentó al pueblo de Israel, que se le presentó a Moisés para que hiciera una réplica en miniatura de esa santa morada de Dios, según Jeremías 25:30. Es interesante que cuando nosotros miramos al santuario, podamos ver cómo lo describe la palabra de Dios. ¿Qué descripción hace la palabra inspirada acerca de este santuario? Hay 4 santuarios en la Biblia y es importante que lo podamos identificar cada uno de ellos para que no haya ninguna confusión al respecto. El tabernáculo del desierto fue el que se le presentó a Moisés, que Moisés hizo, que Moisés construyó. Se le mostró el modelo del celestial y él lo replicó en un tabernáculo portátil. Estaba construido de tal manera que cuando ellos se movían de un lugar a otro, en esos 40 años que estuvieron en el desierto, entonces movían el santuario, había una tribu que estaba encargada de cada parte recogerla, colocarla, volvían y la colocaban, la ponían, la quitaban. Entonces, era un tabernáculo portátil, el tabernáculo del desierto. Ese fue el que construyó Moisés. Ese es el primer santuario que la Biblia menciona. Más adelante se menciona el templo de Salomón. Bueno, ya este no era portátil, este fue un templo extraordinario. Vamos a ver un poquito más de este templo en breve. Después se menciona en Esdras el templo de Zorobabel, un gobernador que estuvo después del exilio de Babilonia y que estaba destruido no solamente los muros, sino el templo. Entonces se reconstruyó el templo. ¿Quién estuvo al frente de eso? Zorobabel. Por eso se le llama el templo de Zorobabel. Y finalmente se menciona el templo de Herodes, que fue la reconstrucción que se hizo de ese templo, pero ahora con el rey Herodes, según Lucas 21. Así que vamos a ver un poquito más de cerca cómo fue el tabernáculo del desierto. El tabernáculo del desierto era portátil. Vamos a ir viendo cada una de las partes durante estos días y entrando en detalle con más profundidad de cada una de las partes. Pero había 3 partes en las que estaba dividido ese santuario portátil del desierto. La primera era el atrio, después el lugar santo y después el lugar santísimo. Así que esas 3 partes era en las que estaba dividido el santuario. Si nosotros miráramos de forma aérea, ¿verdad? El tabernáculo, estaríamos viendo la puerta, después el altar del sacrificio, después la fuente del lavacro, y entrando ya allí al santuario, la parte interna, ¿qué veríamos en la parte interna? Después del atrio, la puerta, la valla, el altar de bronce y la fuente de bronce, entonces pasábamos al lugar santo. Eso estaba en el patio y después pasamos al lugar santo. Vamos a ver por dentro el lugar santo. A la derecha la mesa de los panes, a la izquierda el candelabro de oro, al fondo el altar del incienso y después pasamos al lugar santísimo. En el lugar santísimo entonces estaba un solo mueble que era el arca del pacto. Así podemos visualizar lo que era el santuario terrenal. Mirando aquí en esta imagen, podemos ver cuando se entraba al santuario, al lugar santo, a mano derecha de la persona que entraba, este era el velo, la puerta de entrada, era una cortina, entonces se colocaba a la derecha la mesa de los panes, a la izquierda el candelabro de oro, al fondo, porque esta cortina estaba cerrada, al fondo aquí se colocaba el altar del incienso. Ahí se hacía el servicio diario. Y entonces detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo con el arca del pacto. Así lo describe la palabra de Dios para que podamos entender cada una de las partes que tenía el santuario. Ahora,
El tabernáculo del desierto prefiguraba la obra redentora de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, que nosotros creemos que el apóstol Pablo fue quien escribió el libro de Hebreos, describe de forma extraordinaria en el capítulo 9, 8, 9 de Hebreos esa labor de cómo ese tabernáculo prefiguraba la obra redentora de Cristo. El verdadero tabernáculo está en el cielo, donde tenemos el sumo sacerdote. Allí está Jesucristo en su labor sumo sacerdotal. Hebreos 8 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cómo lo vas a hacer? Está diciendo Hebreo. Así como se te mostró en el monte, porque esto es figura de lo celestial. Entonces, ¿cómo una persona que estudia la palabra de Dios puede negar la existencia del santuario celestial? Porque el mismo apóstol Pablo está hablando de que lo que había en ese tabernáculo portátil era una prefiguración, una sombra de lo celestial que se le mostró. Así que este texto es fundamental para que entendamos que sí hay un santuario celestial. ¿Y quién está allí? Cristo Jesús, que es el ministro del santuario, y enfatiza el apóstol de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero santuario es el celestial. En una de esas noches, ya al final, casi de los 10 días, vamos a hablar acerca de la labor que Cristo está desempeñando en ese santuario celestial. ¿Qué está haciendo Cristo en ese santuario celestial? Pero eso es parte del estudio de estos 10 días sobre este tema del santuario. Se enfatiza entonces en Hebreos 8:2 que Cristo es el que está ministrando en el santuario verdadero, en el santuario celestial. Así que, habiendo visto a grosso modo algunos aspectos del tabernáculo del desierto, me gustaría que veamos el siguiente, que es el templo de Salomón. Ustedes saben que David se preparó con todos los materiales, con todos los recursos para hacerle un templo a Dios. ¿Cómo es posible que yo viva en un palacio y entonces el Señor vive en una zona, una casa portátil? No, cuando él se aprestaba, y recuerdan que sí, el profeta le dijo que sí. Después el profeta tuvo que echar para atrás porque Dios le dijo, no, él no me va a construir a mí un santuario porque sus manos están muy manchadas de sangre. Es su hijo que lo va a hacer para mí. Y entonces todos los planos y toda la preparación que David había hecho, entonces la pasó a Salomón. Y Salomón tenía el encargo de hacer ese templo, ese santuario, como se merecía el Señor. Así que cuando miramos, el templo de Salomón es muy diferente al santuario portátil. Muy diferente. El templo de Salomón, a diferencia del santuario, tenía 11 fuentes, no una. Entonces estaba el templo principal que tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y entonces le hicieron unas habitaciones en este lado para ellos poder usarla para guardar diferentes materiales. Tenía como escalones para poder descansar ahí en esos escalones las tablas que iban a ser soporte de la edificación que se iba a hacer y no hacerle hoyos directo a las paredes. Entonces, por eso tenían diferentes tamaños. Cada uno era un diferente tamaño por eso. Entonces, aquí se guardaban diferentes materiales de lo que se iban a utilizar dentro en el santuario. Y entonces se usaban esas 3 habitaciones, 3 niveles, con una escalera interna que unía cada uno de esos 3 niveles. Eso fue una parte importante para no tener que estar cargando desde otro lado, desde otro lugar, sino que lo que se va a utilizar en el santuario estuviera allí mismo, conexo al mismo templo que se había construido, que se estaba construyendo. Así que esa fue una parte nueva también.
En la parte de atrás tenía también una construcción similar. Aquí estaba el lugar santísimo, este espacio que vemos aquí con los dos querubines, que sus alas tocaban de un extremo hasta el otro del espacio donde estaba, y las dos alas de ellos entonces tocaban la una con la otra. Y en el centro entonces estaba el arca del pacto. Cuando se construye, había una escalinata para acceder hasta el lugar santísimo. El lugar santo, el lugar santísimo, en el templo de Salomón había una escalinata, ¿verdad? Que era diferente. En el templo portátil no había escalinata, pero aquí era majestuoso, era muy grande. Y las puertas que tenía eran puertas plegadizas, se doblaban las puertas, tanto la puerta de entrada al lugar santo se podía doblar, como la puerta de entrada al lugar santísimo de igual manera se doblaban estas puertas para facilitar el espacio. Así se construyó desde aquel entonces el acceso. Y esas puertas tenían querubines, tenían palmeras y tenían también otras flores. En el interior, en el lugar santo, en vez de un candelabro que había en el tabernáculo portátil, había 10 candelabros de oro, 10 candelabros. Era mucho más grande. Un candelabro no iba a ser suficiente para iluminar todo ese espacio, así que hicieron 10 candelabros. Tenían dos columnas que le pusieron sus nombres también a esas dos columnas, y que tenían en la parte de arriba de esas columnas la forma como una flor. El mar grande, así le llamaban el mar, era redondo y estaba descansado sobre 12 bueyes, 3 mirando hacia cada punto cardinal, este, oeste, norte y sur, 3 bueyes en cada dirección. Y entonces ese mar, así le llamaban porque era enorme, era mucha agua que se sostenía allí, entonces estaba sostenido por esos bueyes de bronce. Fue algo enorme, ¿verdad? Tenían allí suficiente cúmulo de agua para atender todas las necesidades requeridas allí. Pero además tenían 10 fuentes adicionales que estaban en unos soportes con ruedas. Esos soportes con rueda que dice específicamente en la Biblia el tamaño que iban a tener. Entonces, dentro de esos soportes estaban las fuentes. Y los soportes tenían figura de león, figura de buey y figura de querubín. Así lo describe Primera de Crónicas. Fue hecho de esta manera. Pero en vez de uno, eran 10, además del mar grande. Así que eran 11 fuentes de agua que había. Y tenían después el altar del sacrificio. Aquí podemos ver, era el mueble grande que está acá, con una gran escalera que subía para poder depositar allí el sacrificio que se traía en el santuario. O sea, fíjense los detalles, ¿verdad? Aquí están las personas que hacen este tipo de trabajo muy bien ilustrado para uno entender la diferencia entre el tabernáculo del desierto y el templo de Salomón. O sea, una diferencia muy grande. Ageo 1:1, hablando acerca de Zorobabel, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Recuerdan que el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Entonces, ahora Ageo está diciendo, cuando el pueblo vuelve otra vez, que se le dio el permiso de volver otra vez a su tierra, y cada quien estaba atendiendo a reconstruir su casa, su propiedad, y entonces Ageo hace un llamado serio en esa dirección,
y cómo cada uno está atendiendo sus cosas personales y han descuidado la casa de Dios. Entonces, Ageo, Zorobabel, Josué, se unieron para poder reconstruir el templo, y se reconstruyó el templo bajo el liderazgo del gobernador Zorobabel. Por eso se le conoce a ese tercer templo el templo de Zorobabel. Era enorme también, parecido al que había hecho Salomón, pero un poco más grande que el que había hecho Salomón. Muy cercano al otro templo, que es el último de los 4 templos que menciona la Biblia, que fue el templo de Herodes. Podemos ver una construcción enorme. Estamos hablando que el tamaño era más o menos una cancha de fútbol, de soccer. Así que imagínense el tamaño, porque lo que Salomón hizo es de aquí hacia atrás, ¿verdad? Esta parte. Pero lo que se hace posteriormente, se añade esta otra parte, que es una parte donde se hicieron varias cámaras. Estaba la cámara de la leña, aquí a la derecha, la cámara del aceite, la cámara de los nazareos, de los leprosos. Entonces, esas personas judías podían entrar hasta aquí, y el patio de las mujeres podían entrar hasta aquí, pero ya no podían pasar para este lado. Estaba vedado hasta ahí. Entonces tenía un atrio para ellos, pero los gentiles no podían entrar ni siquiera ahí. El patio de los gentiles estaba aquí afuera, en esta parte fuera. Entonces, esta puerta era la puerta de entrada, la puerta la hermosa. ¿Recuerdan el caso de Pedro cuando hizo el milagro en la puerta la hermosa? Y hubo una gran predicación y mucha gente se bautizó. Fue aquí, en esta puerta, donde él hizo ese milagro. Entonces, era enorme, o sea, diferente, mucho más grande que el de Salomón, con estas partes que le habían añadido. Así se podía ver este templo, ¿verdad? Con sus diferentes atrios, y aquí afuera la parte de los gentiles. Hablemos entonces de otro detalle interesante que aparece en la Biblia acerca del santuario en esta introducción hoy, que es la puerta. La puerta o el velo, porque no era una puerta literal. Cuando hablamos de la puerta, estamos hablando de un velo. Así es como se puede vislumbrar. Todo el patio estaba delimitado por una cortina de lino, blanca. Vamos a ver más adelante cómo se construyó y cómo eran las basas y todo eso. Pero lo que quiero destacar hoy es que había una puerta, tenía 4 columnas, pero esta puerta era una cortina, no era una puerta de madera ni de oro, no, era una cortina, y esa cortina tenía una forma que se había enviado a hacer exactamente muy similar a las 2 puertas, los 2 velos que también había. Así que en vez de 1, eran 3. La puerta número 1, la puerta número 2 para entrar al lugar santo, y la puerta número 3 para entrar al lugar santísimo. Así lo podemos ver. Así lo describe la Biblia. La entrada al atrio estaba hecha de cortinas colgadas. Describe Éxodo 27, no estoy colocando los textos para ganar tiempo, que eran de azul, púrpura y carmesí. Así describe Éxodo 27, 16 y 38. También describe que había columnas de bronce, 4 columnas de bronce, y basas de bronce. Estaban allí capiteles y molduras de plata sobre las columnas. La puerta del atrio medía 20 codos de ancho por 5 codos de alto. Estamos hablando de 30 pies de ancho por 7 pies de alto. 7.5 pies de alto. O sea, era bastante alta, muy por encima del promedio de la altura de una persona, 7.5 pies. La puerta separaba al pueblo del Dios santo y magnífico. Se delimitaba ese espacio sagrado, santo, a través de la puerta. El pueblo podía acercarse a Dios al cruzar la puerta, pero tenía que hacerlo con arrepentimiento y sacrificio. Como lo dice Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
Fíjense que el salmista está hablando del tabernáculo del desierto. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Era lo que conocía en ese momento, hasta ese entonces, era el que estaba. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y responde el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Qué lindo, ¿verdad? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. Ese es el que va a entrar en tu presencia. Vamos a ver una descripción también de lo que fue, así podemos tener una idea, lo que describe el libro de Éxodo, capítulo 27, los versos 9 al 21. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias para que tengan una idea más clara acerca de estas diferentes partes que va mencionando. Pero yo, como les digo, lo voy a explicar con más detalles más adelante. Aquí podemos ver cómo eran los capiteles en la parte de arriba que sostenían la cortina de lino blanco que delimitaba el santuario para formar todo lo que era el espacio sagrado, el espacio santo que no debía traspasar ninguna persona. Entonces, esa cortina llegaba hasta la puerta, ¿sí? Pero la puerta era diferente. Todo esto delimitaba, pero la puerta tenía una tela diferente, una hechura diferente. El atrio tenía cortinas, era cortina. El adorador que llegara a la casa de Dios debía dar la espalda hacia el sol. Por eso, la persona que entraba al santuario daba la espalda al sol. ¿Por qué? ¿Qué quería Dios asegurarse con esto? No es casual, porque en la Biblia no hay nada casual. Lo que Dios hace, lo hace por un motivo, por una razón. El sol era adorado como un dios en Egipto, de donde habían salido ellos. Así que cuando ellos venían a adorar al tabernáculo, cuando entraban a traer el sacrificio, entonces daban la espalda al sol, porque si todavía quedaba alguna vislumbre de esas deidades que se adoraban allá y que tú fuiste formado y que tú estuviste en ese ambiente, que se rompa cualquier idea o cualquier imagen de que lo que tú estás adorando tiene alguna relación con ese Dios que se adoraba como una deidad, el sol. No, no era de esa manera. Entonces, por eso el atrio, la cortina, daba hacia el este, dando la espalda cuando la persona entraba, entonces al sol. Adorar a las fuerzas de la naturaleza era un acto satánico en contraposición a la adoración de Jehová, el Creador. El velo, entonces, era y representaba esa separación, pero ese acceso. Pareciera contradictorio. Separaba el santuario, el lugar santo del pueblo, pero era el acceso para tener el acceso al Padre Celestial. Éxodo 26:31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Como dije, había 3 velos. El velo primero para entrar al atrio, el segundo velo para entrar al lugar santo y el tercer velo que leímos ahora para separar el lugar santo del lugar santísimo. Los 3 velos. Ya vimos la descripción, cómo se muestra en la palabra de Dios, en el texto que leímos, y la Biblia especifica exactamente cómo eran sus medidas. Dividía y separaba cada una de las 3 partes del santuario. Ahora, ¿a quién representa el velo? Es importante ver que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dice la Biblia en Mateo 27:51, dando a entender que no fue una mano humana, sino la mano divina quien rasgó el velo. Estaba muriendo ¿quién? El verdadero Cordero de Dios. El velo había sido rasgado
porque ya los sacrificios que se hacían del otro lado, los sacrificios que se estaban ofreciendo en el santuario, no iban a tener la validez porque el verdadero sacrificio había muerto por el hombre. El velo partido simboliza la posibilidad que tiene cada creyente y no solo el sumo sacerdote de acercarse a Dios por medio de la muerte de Cristo. Ya no necesita de un intermediario humano como el sacerdote terrenal, sino que ya hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias a Jesús, ya el pecado no nos separa de Dios, porque Cristo se ofreció como sacrificio por el pecado. El velo, entonces, es una representación del cuerpo de Cristo entregado y sacrificado. La Biblia lo presenta de esta manera. Lo podemos leer en Hebreos 10. Aquí está el texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Cristo abrió un camino para que tengamos acceso al santuario celestial. ¿Y cómo Cristo abrió ese camino? A través de su propia carne, su sacrificio, su entrega, su muerte. Qué maravilloso saber que el velo, que la puerta representa a Cristo Jesús. Esos tres velos, los tres representan a Cristo Jesús. Era más alto que el tamaño normal de las personas porque se requería una justicia mayor que la humana para podernos salvar y rescatar. El velo, el lugar santo, se comunica una segunda verdad. ¿Cuál es? La verdad de la santificación. Aceptamos a Cristo. Lo primero que encontramos era el altar del sacrificio, la fuente del lavacro, la purificación en el bautismo. Pero cuando entramos al lugar santo, entonces empieza el proceso de la santificación. Este velo es un símbolo de Cristo que nos da acceso al Padre y comienza a hacer esa obra de santificación en nuestra vida. Una obra que dura toda la vida, que tenemos que seguir creciendo en el Señor. El velo interior, el velo del Santísimo, el cual con su arca del pacto ocultaba el lugar santísimo de la mirada furtiva de los fieles en general, como asimismo de la vista de los sacerdotes que oficiaban en el lugar santo, también representaba a Cristo. Y nos habla de ¿qué? De un proceso mayor de santidad. En la medida que nos acercamos a Cristo, tenemos acceso al Padre. En la hora de su sacrificio, en la hora de su crucifixión, el velo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo, abriéndonos así un camino nuevo y vivo para entrar al Godes Godashim, al lugar santísimo, donde Cristo ahora se ofrece por nosotros como un sacrificio pleno y expiatorio. Y ya terminando, quiero leer un texto más de la palabra de Dios. Cuando Jesús no solamente dice la Biblia que es el velo, sino que Él dice, yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Wow, qué lindo, hermanos. ¿Quién es la puerta de acceso al santuario, al atrio? Cristo Jesús. ¿Quién es la puerta de acceso al lugar santo? Cristo Jesús. ¿Quién es la puerta de acceso al lugar santísimo? Cristo Jesús. No hay otro, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. Es la puerta de acceso al Padre. Y es este Jesús que nos dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor te está invitando a ser un vencedor. Él te está dando el poder, la fuerza, la presencia. Él te está dando su victoria a tu disposición.
solamente te dice que entres por la puerta. Porque el que entra por otro lado es ladrón y salteador, dice Juan 10. Hay que entrar por la puerta solamente, que es Cristo Jesús. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Y es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. El sacrificio que entregamos hoy es nuestro cuerpo, como Romanos 12 dice. Hermanos, que podamos entregar nuestro espíritu, alma y cuerpo, pero un sacrificio de alabanza. Dios quiere que lo alabemos, que le glorifiquemos, que lo exaltemos, que nuestros labios confiesen su nombre. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. Si vas a entrar por las puertas, entra con acción de gracias. Si vas a entrar por las puertas, entra con alabanza. Alaba, bendice y glorifica el nombre de Cristo por lo que Él logró para que tú y yo hoy tengamos perdón y acceso al santuario celestial. Que Dios nos ayude a vivir en esta tierra para glorificar el nombre de Cristo Jesús, para servir únicamente a Cristo Jesús, para honrar con nuestra vida y con nuestras palabras a Cristo Jesús. Que el Señor derrame sus más ricas bendiciones en tu vida y que podamos entrar con gozo por esa puerta. Dios te bendiga.